de estudiar la santa palabra de Dios, y Dios nos revela a nosotros, los pastores, los profetas y a todos quienes estén dedicados como nosotros en esta iglesia a estudiar la santa palabra de Dios y por ende obedecer la palabra de Dios. Bien, entonces iniciamos para terminar. Continuamos para terminar. ¿Qué día murió nuestro Señor Jesucristo? Murió un viernes. 1. 2. ¿Qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo? Resucitó un domingo. ¿Ya? Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, hagamos un alto ahí, con esto vamos a informarnos a través del Espíritu Santo en la Biblia qué día exactamente y a qué horas nació la iglesia cristiana. ¿Y qué día va a terminar? Eso es para dentro de 8 días. ¿Qué día termina su rol? Nosotros, la iglesia cristiana, como iglesia cristiana aquí en la tierra. Murió un viernes nuestro Señor Jesús y resucitó un domingo. Después del día de resurrección, nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días después de haber resucitado aquí en el planeta Tierra, exactamente donde queda hoy Israel, Jerusalén. Él estuvo 40 días, se le apareció en el camino, yendo a Emaús a 2 apóstoles, y así sucesivamente se hizo visible. Después de que resucitó, se hizo visible a todo ojo humano que le veía o que él quería presentársele, a tal punto que en una sola presencia de él hubieron 500 personas que lo alcanzaron a ver y a palpar y a escuchar lo que él decía. 500 personas, las cuales en el momento en que los apóstoles estuvieron escribiendo, dando este informe en la Biblia, esas personas ya no estaban vivas, ya, pero en el momento en que nuestro Señor Jesucristo resucitó, esos 40 días estuvo él visible para todas las personas a su alrededor. A los 40 días exactamente, nuestro Señor Jesucristo, sígame con harto cuidado, a los 40 días nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, pero antes de subir al cielo, nuestro Señor Jesucristo, en lo que se llama comúnmente en la Biblia, ese acto tan maravilloso, la ascensión de Jesús, y fue un domingo. Pasaron 40 días y él, después de los 40 días, en el día 40, ocurrió la ascensión del Señor. Listo, se fue. Pero antes de él irse, prometió el Espíritu Santo que vendría. Pero no me quiero adelantar. Vámonos en los 40 días que él duró aquí en la tierra y ocurrió la ascensión de él al cielo. Bien. Resulta que después de los 40 días pasaron 9 días más después de él haberse ido, y en ese momento, después de los 9 días, al día 49, 50 días después de haber resucitado nuestro Señor Jesucristo, desciende el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió un domingo, día de Pentecostés, una fiesta que celebran los judíos anualmente. Y el Espíritu Santo, a los 40 días después de haber ascendido nuestro Señor Jesucristo al cielo, a la presencia de nuestro Padre Celestial Jehová, a los 9 días llega el Espíritu Santo a la iglesia. Permítanme hacerme acompañar de la cita bíblica que nos da este punto de referencia, el cual es cuando nace la iglesia cristiana. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, un domingo,
Estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron, se posaron sobre cada uno de los que allí estaban en la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Alguien me podría decir, pastor, usted ya dijo de eso, ¿y qué tiene que lo hubiera dicho? Volvemos y lo decimos, porque precisamente, como dice el apóstol Pablo, a ustedes les entra por aquí, les sale por acá. Esas no son palabras mías, como lo decía en la conferencia anterior. Esas son palabras del apóstol del apóstol que llegó a decir, a ustedes les entra por un oído y les sale por otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que la gente no quiere escuchar, y si escuchan no retienen. Y les pregunta uno, ¿usted está en la verdadera iglesia de Cristo? No, pues pastor, es que a mí me parece, no, es que yo creo como yo no le hago mal a nadie, y vive con su amante y tiene a su esposa. Y fuera de eso, que vive con su amante, no se ha casado con la que tiene. Y así sucesivamente una cantidad de inconsistencias. Entonces, por eso es que tenemos que estar repitiendo esto. Pero hoy es la última vez que lo repito, no se preocupen por eso. Se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Supongamos, como les decía hace 8 días, que este es el cuerpo del ser humano, el Espíritu Santo antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés se posaba encima de los seres humanos. Ahora, como dice la Santa Palabra de Dios en Hechos 2, versículo 3, y se posó sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros hoy en día somos llenos del Espíritu Santo. Si andamos en obediencia, nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Por eso la Santa Palabra de Dios dice que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos, piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra, y al oír aquel bullicio se agolparon, quedaron todos pasmados, porque cada uno de ellos escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y da una lista de las personas, de las nacionalidades que ellos tenían. Si fuera en este momento, digamos, en esta iglesia, en este recinto, estaríamos reunidos, si fuera en ese momento. Pero aquí hay americanos, hay franceses, hay escoceses, hay latinos, hay cubanos, hay, bueno, de todas las índoles de los idiomas, ¿sí? Que había una cantidad de personas. Tengo entendido que eran 120 personas los que habían dentro de la iglesia, fuera de los que habían dentro de la casa, fuera de los que habían por fuera, se aproximaban casi a unas 3.000 personas, pero básicamente eran 120 personas las que habían dentro de una iglesia. Por eso, una verdadera iglesia es la que nace en el garaje de una casa, no la que nace en un estadio. Amén. Bien, entonces todo debe ser un procedimiento tal cual nuestro Señor Jesucristo lo hizo y tal cual el Espíritu Santo llegó. El Espíritu Santo nunca apareció en una plaza de mercado. El Espíritu Santo nunca apareció en un coliseo, y lo sabían en ese entonces. El Espíritu Santo por primera vez apareció en una casa donde estaban reunidas este grupo de personas, 120 personas, un día de Pentecostés. Bien, todos por igual lo oímos proclamar en nuestra propia lengua, maravillados de Dios. El inglés le entendía al colombiano lo que le decía, y el colombiano le entendía al inglés, al francés, y así viceversa, aunque eran de varias nacionalidades, y la mayor parte de ellos no entendían el idioma de los otros, pero en el momento en que bajó el Espíritu Santo, descendió y los llenó, ahí cada uno hablaba en su idioma y todos se podían entender. Es las maravillas de Dios. Amén. Desconcertados y perplejos se preguntaban
¿Qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Cuando uno predica la palabra o cuando uno se lanza a las calles a predicar la palabra, muchas veces se burlan de uno y hasta tal punto que muchas personas le dicen a uno, pues, sin conocerlo y aún conociéndolo, primero cambie para yo cambiar. Son supremamente atrevidos con la palabra de Dios y con quienes predicamos la palabra de Dios, pero eso no pasa nada. Nosotros ya estamos enseñados a resistir todo ese tipo de bajámenes con las cuales el mundo ataca a la iglesia de Dios. Viendo Pedro que esta gente se estaba burlando y ya estaban diciendo que ellos estaban borrachos porque hablaban en lenguas, dice así en Hechos 2, capítulo 14 en adelante, Pedro se dirige a la multitud. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo voz al cuello. Ante tanta gente tuvo que gritar, ¿no? Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, sígame con harto cuidado. ¿Dónde apareció, descendió, corrijo la palabra, dónde se inició la iglesia cristiana? En Jerusalén. Repito lo que le dice Pedro a todos, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén. En Jerusalén fue donde se inició la iglesia cristiana. Déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos. ¿Cómo suponen ustedes apenas son las 9 de la mañana? ¿Dónde nació la iglesia cristiana? La verdadera iglesia cristiana nació en Jerusalén. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta de Dios. Entonces ya en el versículo 17, Pedro le hace un recordatorio, que es el que yo le hago a ustedes hoy, que ya en Joel 2:28, en el Antiguo Testamento, paremos un momento ahí, porque es que las personas todavía siguen creyendo que nuestro Señor Jesucristo perteneció al Nuevo Testamento. Y se ha llegado a entender y a creer y se ha llegado a enseñar que el Nuevo Testamento es después de que nació nuestro Señor Jesucristo. Y no es después de que nació nuestro Señor Jesucristo. Ay, pastor, pero es que en la Biblia sí puede decir lo que quiera. Ya, no se le olvide que la Biblia fue manejada por tramos. Acuérdese bien y verá, la Biblia originalmente no es tan organizada como la tenemos actualmente. Entonces se predicó de que el Antiguo Testamento termina en el último libro de la Biblia, me parece que es Malaquías. Por favor, me consulta. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Ya, mientras me dan esta información. Ahora, cuando nace nuestro Señor Jesucristo nace en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ya me confirman, es en Malaquías. Las personas dicen, todo el Antiguo Testamento es desde Génesis hasta Malaquías. Y nació el niño Jesús y es el Nuevo Testamento. Ahí hay un error tremendo. No es sino cuando empieza la iglesia cristiana a ejercer su efecto aquí en el planeta Tierra tras haber descendido el Espíritu Santo. Un domingo, día de Pentecostés, fiesta religiosa para los judíos, a las 9 de la mañana en Jerusalén. Desde ahí empieza el Nuevo Testamento. Entonces nuestro Señor Jesucristo no perteneció al Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús no nació en el Nuevo. Nació en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Bien, entonces les hace el recordatorio que en Joel 2:28 había profetizado el profeta Joel, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Esto está en Joel 2:28 y ahora lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, versículo 17, donde el apóstol Pedro reconfirma la promesa de nuestro Padre Celestial en la presencia del Espíritu Santo a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Repito, Hechos 2, versículo 17 en adelante, sucederá
que en los últimos días, cuando se inicia la iglesia, en ese momento empieza ya los últimos días, el inicio de los últimos días de todo este tiempo profético. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Mire las bendiciones que tenemos nosotros. Sobre todo género humano. Qué bendición, no. Sobre todo género humano. No dice sobre una organización religiosa. Porque hay una organización religiosa que dice que si uno no está dentro de esa iglesia, no hay salvación. ¿Cómo le parece? Hasta dónde nos han llevado a hacernos creer semejante mentira. Y así sucesivamente, y que si usted no pertenece a tal religión, y que si usted no resucita en un animal, y que una cantidad de mentiras, por Dios santísimo, que no son así. Por eso ahora me atrevo, con Biblia en mano, a darles esta información tan importante. Las bendiciones por haber nacido la iglesia. Derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Esto es para el embolador, para el señor que trae domicilios, para el sepulturero, para la empleada, para todo mundo, todo género humano. Esto no es que para mí que soy pastor, no, señor. La diferencia entre mi persona que soy pastor y un lustrabota, la diferencia entre él y yo es que tengo un poco más de conocimiento teológico, no más. Pero un lustrabotas, un señor que trabaja barriendo la calle, lo mismo que yo, tiene la misma oportunidad de ser pastor, de servirle a Dios. Esto no es privilegio como se adjudicó en los últimos miles de años, que esto era privilegio de un grupo de personas religiosas, ¿no? ¿Qué tal? Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Repito nuevamente, si yo soy abogado, estudio con un libro de abogacía, de derecho. Si soy médico, aprendí con un libro de medicina. Cuando dice los hijos y las hijas de ustedes, quiere decir esto que mis hijos y mis hijas pueden ser pastores. ¿Por qué? Porque quienes estudiamos el libro de la Biblia, profetizamos. Le voy a pedir un favor, que me acompañen al libro de Apocalipsis, versículo 1, para que miremos y constatemos que quienes estudiamos teología y los derivados anexos, desde luego, a la teología, somos profetas. Veamos dónde dice esta palabra. Dichoso, Apocalipsis 1:3. Con este versículo le voy a mostrar, a dar a saber ustedes, que los pastores somos profetas y pastores. Y le voy a dar el soporte bíblico donde dice que nosotros los pastores somos profetas. Profeta no es adivinar. Profeta es transmitir la palabra de Dios a pueblos y naciones enteras o a una persona individual. Y dice así en Apocalipsis 1, versículo 3, dichoso el que lee y dichoso el que escucha las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Los pastores somos profetas porque estudiamos el libro de profecía, que es la palabra de Dios. Y al mismo tiempo somos pastores porque cuidamos, llevamos el alimento de la palabra de Dios a toda persona que quiera esta bendición. Amén. Entonces allí tenemos que nosotros tenemos dos funciones, profetas y pastores. ¿Y por qué le digo esto? Porque esta oportunidad la tiene todo el género humano que esté dispuesto a abandonar su mala conducta, a cumplir con los 10 mandamientos y a seguir creciendo en la gracia. Todo género, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Todo mundo. Tendrán visiones los jóvenes. Es que ni los jóvenes se escapan de esta bendición tan maravillosa. Un joven le puede decir, mira, tuve una visión, pero si ese joven está cumpliéndole a Dios
y sueños los ancianos. Un hombre de Dios, un pastor, un profeta puede decir, o aún así que no sea pastor, pero un hombre bien dedicado a la palabra de Dios puede tener sueños y revelárselos a las personas. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas profetizarán. Eso ya es también para nosotros los pastores y nuestras familias, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ya llegamos a la conclusión de cuándo nació la iglesia. Un domingo, 50 días después de haber resucitado nuestro Señor Jesucristo, a los 40 días sube al cielo, 9 días después viene el Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo, antes de irse, Él promete el Espíritu Santo prometido. Ahora, quiero aclarar una cosa. El Espíritu Santo llegó por primera vez al planeta Tierra. Llegó y llenó de su presencia a la primera persona que llenó de su presencia. ¿Fue a quién? En el bautismo de Jesús en el río Jordán, cuando su primo hermano lo bautizó. Fue la única vez que el Espíritu Santo bajó, se posó y llenó de la presencia de Dios, del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesús. Y después de que Él llenó del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llenó a nuestro Señor Jesús, al momento en que nace la iglesia es donde vuelve a aparecer, casi a los 3 años y medio, ¿ya? Entonces ya tienen ustedes esa información y déjenme decirles una cosa, que dentro de 8 días quedan cordialmente invitados para que empecemos a mirar brevemente con ojo de lupa cuándo se inició exactamente la cuenta regresiva para que naciera la iglesia. Déjenme darles un adelanto. Fue en el año 445 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, empieza la cuenta regresiva para que ocurra el rapto de la iglesia, que es cuando se reconstruye las murallas de la ciudad de Jerusalén. Todos estos datos importantes los van a ir teniendo a la mano para que tengan lista su libreta de apuntes y podamos estar más tranquilos que nosotros somos la última generación que no vamos a morir. Óigase bien, nosotros los que estemos vivos en este momento vamos a ser la última generación que no vamos a morir, sino que vamos a ir vivos derecho al cielo. Todos estos datos los vamos a comentar, porque déjeme decirle una cosa, hay una sola generación que no muere y que pasa derecho y es la que estamos presentes. Ahora, si hay una persona que tiene 100 años, se puede morir ya y no pasó, pero por lo regular los chicos que estén bien jóvenes y aún nosotros que tengamos esta edad tenemos la oportunidad de no morir y ir al cielo, seremos arrebatados. Primera de Tesalonicenses, puede encontrar versículo 4, en el libro de Tesalonicenses está esta revelación tan famosa. Les deseo una buena tarde, oremos. Gracias le damos, Santísimo Padre Celestial Jehová, en el nombre de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, porque hoy nos ha revelado, después de haber escuchado ahora, hace 8 días, la conferencia número 1, parte 1 y parte 2, y esta conferencia, la conferencia número 2, el arrebatamiento de la iglesia, cuando se inició la iglesia cristiana, ya gracias a que a través del Espíritu Santo se nos ha revelado cuándo fue que nació la iglesia cristiana. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Es la iglesia cristiana, porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y esta tremenda falta de conocimiento de las personas que creen que porque tienen en la boca a Dios y andan pecando, creen que ya se hacen merecedores de la vida eterna sin haber cumplido los 5 requisitos que usted manda en su santa palabra. Le damos gracias, Santísimo Señor Jesucristo, porque gracias
a su sacrificio, tenemos la oportunidad, el privilegio, sin merecérnoslo, de podernos reconciliar a través de su santo sacrificio con nuestro Santo Padre Celestial Jehová y hacer nuestra la vida eterna. Todo para bien nuestro, honra y gloria suya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Buenas tardes.